Hola, Dios le bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal, su apreciada página, La Sana Doctrina. Es un gusto estar con ustedes en esta hermosa hora y yo quiero predicar en esta hermosa hora bajo un tema bien especial. El tema de esta hermosa hora se llama Hablemos de Cornelio. Y quiero centrar mi prédica, mi sermón en el texto base, el libro de los Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Y dice de la siguiente manera, en el nombre poderoso de Jesús: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice que este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El tema se llama Hablemos de Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Un hombre gentil, un hombre romano, centurión. ¿Y qué es un centurión, hermano? Un centurión era un hombre que tenía a cargo 100 o más personas a su cargo, 100 o más soldados a su cargo. O sea que cuando hablamos de Cornelio, hablamos de un hombre que tenía hasta cierto punto un poder social sobre algunas personas y tenía cierta economía. Él podía decir fácilmente a cualquiera de sus soldados: ves aquí, ves allá, muévete aquí o ves para allá. Sin embargo, dicen por ahí algunos estudiosos bíblicos que Cornelio, después de que Pedro da su primer sermón y se gana a 3,000 hombres, da su segundo sermón y se gana a 5,000 hombres, estos hombres comenzaron por todo el mundo a expandir y a comentar lo que habían escuchado a raíz de Pedro. Y a través de todos estos testimonios, este hombre llamado Cornelio escucha del evangelio de Jesucristo. Comienza a haber un cambio para bien en su vida. Recordemos que los romanos en aquel tiempo tenían el poder sobre el pueblo judío. Ellos tenían que pagar una cuota a los romanos para poder encontrarse en una completa paz. Si ellos no pagaban la cuota o lo debido económico, tenían problemas con los romanos. Sin embargo, Cornelio, dice la Biblia, punto número 1 que llama mi atención de Cornelio, dice que Cornelio era un hombre piadoso, sinónimo de piadoso. Era un hombre misericordioso. Era un hombre, amado hermano, que hacía misericordia sin importar quién era la persona. Hacía el bien sin mirar a quién. Este hombre llamado Cornelio, empieza la Biblia a narrarnos sobre él. Y empieza a narrarnos algo bien lindo. Que Cornelio tenía los frutos del Espíritu. Era piadoso, tenía misericordia. Cornelio tenía el poder, amado hermano, para ver un judío y hacer lo que él quisiera con él, ya que en aquel tiempo se encontraban bajo el poder de los romanos. Sin embargo, en muchas ocasiones él aumentaba su piedad sobre aquel que estaba necesitado. Y no solamente era piadoso, dice la Biblia, que era temeroso de Dios. Y no solamente él, porque él era el sustento de su casa, él era el hombre del hogar. Y dice la Biblia que él era temeroso de Dios, pero con él y toda su casa. Cornelio no permitía que en su casa pasaran cosas que no le agradaban a Dios. Cornelio no permitía que en su hogar pasaran cosas que fueran desagradables delante de Dios. Punto número 2 que tenía Cornelio: era temeroso de Dios. Punto número 3 dice que este hombre daba limosna a los necesitados. A todo aquel que estaba necesitado le adquiría una economía, una ayuda. Y punto número 4, por último, pero no menos importante, que fue el que más llenó y golpeó mi espíritu, fue el siguiente, que dice que oraba a Dios siempre. Wow, hermano, esto a mí me impacta, esto a mí me llama la atención saber que Cornelio tenía una vida de relación íntima con Dios. Cornelio tenía una relación íntima con el Padre. Tal vez Cornelio no salía en los mejores flyers. Tal vez Cornelio no salía en las redes sociales. Tal vez Cornelio no era muy visto por la gente, pero Cornelio era visto por el Dios eterno de la gloria. Y sabe, amado hermano, Cornelio tal vez no tenía la manifestación del Espíritu de Dios. Tal vez Cornelio no tenía dones. Tal vez Cornelio no tenía, hablaba en lengua, no tenía el don de profecía, no tenía el don de discernimiento. Pero sabes, Cornelio tenía algo más poderoso que todo esto. Número 1,
tenía una relación con Dios. Y cuando usted y yo, amado amigo, tenemos una relación íntima con Dios, podemos adquirir los frutos del Espíritu. Cuando usted y yo tenemos una relación con Dios, comenzaremos a reflejar quién es Dios en nuestra vida. Y sabemos lo que dice la Biblia, que Dios se le representa a través de un ángel del Señor y le dice que tenía que llamar a un hombre llamado Simón. Y sabemos la historia, que cuando Dios le entrega aquella revelación a Simón Pedro, donde ve aquellos animales que bajan, y él dice: Señor, yo no puedo comer esto. Dios le dice: mata y come, Pedro. Y él dice: Señor, yo no he comido cosa inmunda. Pedro, escucha quién era Pedro. Pedro, un hombre experimentado ministerialmente, un hombre con dones, un hombre con fuego, un hombre conocido, un hombre bajo el poder de Dios, pero no tenía hasta cierto punto el cierto discernimiento que Dios le quería entregar. Y llega el momento donde Dios se lo dice una vez, donde Dios se lo dice otra vez, y por último Dios le tiene que decir: Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pedro, no le llames inmundo a los gentiles cuando yo los he limpiado con mi sangre poderosa. Entonces Pedro, al escuchar esto, accede a ir a la casa de Cornelio, quien les predica el evangelio de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios, en medio de esa reunión, descendió. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas y fueron bautizados. Cornelio, hablemos de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? El primer gentil en ser bautizado, el primer gentil en tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí comprendieron los discípulos, y el apóstol Pedro logró decir: ciertamente Dios no hace distinción de personas, Dios ve a todos por igual. Pero ¿qué fue lo que logró esto? ¿Qué fue lo que logró que los apóstoles reconocieran que Dios podía ministrar a los gentiles, que Dios podía ministrar a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios? Esto lo provocó un hombre llamado Cornelio, quien tenía 4 cualidades. Número 1, piadoso y misericordioso. Número 2, temeroso de Dios. Número 3, daba ofrenda y limosna. Y número 4, tenía una relación íntima con Dios. Hoy en día mucha gente, amado hermano, que tiene dones, que tiene ministerio, que es conocido en las redes sociales, que la gente lo conoce, pero no tiene intimidad con Dios. Gente que es conocida como el profeta del momento. Gente que es conocida como el evangelista del momento, como el apóstol del momento, pero sin relación con Dios, sin frutos del Espíritu. Hermano, ¿y qué tenía Cornelio que tal vez fue lo que lo llevó a tener esa relación con Dios? Lo que tenía Cornelio era que tenía los frutos del Espíritu. ¿Sabe, hermano? Hoy en día hay una iglesia a nivel mundial carente de frutos del Espíritu. Tiene don de profecía, de discernimiento, de todo. Estamos llenos de dones, pero carentes de frutos. Estamos como los corintios, tenemos muchos dones, pero como los gálatas, carnales. Y sabe, y esta palabra ministraba mi vida, donde el Espíritu de Dios me hacía entender que es necesario que seamos más como Cornelio, más íntimos con Dios, con más frutos del Espíritu. Tal vez Cornelio no oraba y decía: Señor, yo quiero ser famoso. Señor, yo quiero tener don, yo quiero tener ministerio, ábreme puertas. No, Cornelio tal vez oraba y le decía: Dios, cámbiame, transfórmame, hazme un nuevo hombre, que cuando me vean a mí, me vean a ti reflejadamente. Y hoy en día es lo que la iglesia de Jesucristo necesita a nivel mundial: una vida en intimidad con Dios, para que podamos reflejar los frutos del Espíritu. Hablemos de Cornelio. Cornelio, el primer gentil en ser bautizado en aguas. Un hombre que muy poco se habla de él, pero que marcó un antes y un después en el pueblo gentil. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero y hayas escuchado esta palabra, y recuerda, tenemos que ser personas que tengan una gran intimidad con Dios. Manifestar primeramente los frutos y luego los dones. ¿De qué te sirve tener muchos dones si no tienes los frutos del Espíritu? Amor, paz, benignidad, gozo, paciencia, mansedumbre. Podrás tener lengua, género de lengua, profecía, ciencia, discernimiento, milagros, sanidades, pero si no tienes los frutos, déjame decirte que será muy difícil que puedas entrar en el reino de los cielos. Tus dones solamente son un regalo de parte de Dios, pero los frutos hablas de quien tú eres en él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, ayúdanos dándole un me gusta a este video, compartiendo, etiquetando a otros hermanos, para que esta palabra pueda ser de mucha bendición y pueda llegar a muchas más personas.
Dios le bendiga. Recuerda, le mandamos un saludo de esta su página, La Sana Doctrina.